Bueno, ahora que ya hemos definido el momento de inercia respecto al eje X y Y, a los ejes que están ubicados en el centroide, y el producto de inercia respecto a los ejes, vamos a definir cómo encontrar la inercia máxima y mínima, ¿sí? Entonces, es igual a la suma de la inercia respecto a los ejes X y Y en el sistema coordenado que se ha definido, dividido entre 2, más o menos la raíz de la diferencia entre las inercias X y Y dividido entre 2 al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado. Al utilizar la sumatoria o la diferencia, entonces obtendrán la inercia máxima o mínima. Por favor, ustedes van a consultar los momentos de inercia para un área respecto a ejes inclinados. Entonces, dándole continuidad al ejemplo en el que encontramos el momento de inercia respecto a los ejes X y Y y el producto de inercia, vamos a encontrar la inercia máxima y mínima. Entonces tenemos 2.90 más 5.60 dividido entre 2, más o menos la raíz de la diferencia entre 2.90 menos 5.60 dividido entre 2 al cuadrado, más menos 3, que es el producto de inercia, al cuadrado. Tenemos entonces, sumando, una inercia máxima de 7.54 por 10 a la 9 milímetros a la 4, y restando una inercia mínima de 0.96 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Estos momentos de inercia principales, máximo y mínimo, lo podemos encontrar mediante esta expresión que definimos aquí, o podemos utilizar el círculo de Mohr. Para utilizar el círculo de Mohr debemos establecer los ejes X y Y, determinar la inercia en X, en Y y el producto de inercia. Una vez hemos encontrado estos momentos de inercia y el producto de inercia, vamos a proceder a construir el círculo. Para ello, primero construimos un sistema coordenado rectangular, de modo que la abscisa, o sea, X, corresponde a el momento de inercia y la ordenada Y representa el producto de inercia. Para encontrar el centro del círculo lo vamos a localizar mediante la división entre 2 de la suma de las inercias respecto a X y Y. Y vamos a medir desde el origen esa distancia que hemos calculado. Después vamos a graficar un punto que va a tener coordenadas inercia en X y el producto de inercia que hemos encontrado. Una vez tenemos el centro del círculo y el punto A, lo unimos y esta distancia OA va a representar el radio del círculo. Se construye el círculo con ese radio que nos da el punto, con ese radio OA, y los puntos donde se corte el círculo en las abscisas, o sea, en el eje X, van a proporcionar los valores de los momentos de inercia principales máximo y mínimo. Vamos a desarrollar el ejemplo, o sea, tal y como lo habíamos el mismo ejemplo en el que ya hemos calculado el momento de inercia respecto al eje X de 2.90, el momento de inercia respecto al eje Y de 5.60 y el producto de inercia de menos 3. Todo lo tengo por 10 a la 9 milímetros a la 4. Entonces primero debemos establecer los ejes X y Y determinar los momentos de inercia que ya conocemos y el producto de inercia. Entonces construimos el sistema coordenado rectangular, de modo que aquí en las abscisas en el eje X es representado el momento de inercia por 10 a la 9 milímetros a la 4
Y en la ordenada del eje Y, el producto de inercia, también por 10 a la 9 milímetros a la 4. Vamos a encontrar el centro del círculo, que se localiza, en nuestro caso, a 2.90 más 5.60 dividido entre 2. Eso nos da 4.25. O sea, a 4.25 desde el origen tengo mi punto O, que corresponde al centro del círculo. Ahora vamos a graficar el punto A, que va a tener coordenadas inercia en X, producto de inercia. Nuestra inercia en X es de 2.90 y nuestro producto de inercia es de menos 3. Entonces, producto de inercia menos 3. Y tenemos el punto A con coordenadas 2.90 menos 3, que corresponde al momento de inercia respecto al eje X y al producto de inercia. Al unir el punto OA, obtengo el radio del círculo. Entonces aquí obtenemos un triángulo. De este triángulo conocemos sus catetos. Entonces desde el eje X y hasta A tenemos menos 3, que corresponde al producto de inercia. Este cateto tiene una longitud de, sabemos que hasta el centro del círculo hay 4.25 y hasta el punto A hay 2.90. O sea que por diferencia sabemos que aquí tenemos 1.35. Al aplicar Pitágoras puedo obtener la longitud de este cateto. Y esa longitud, la longitud de esta hipotenusa. Y esa longitud corresponde al radio del círculo. Una vez he conectado el punto A con el punto O, que he identificado el radio del círculo, entonces procedo a construirlo. Al construirlo, con un radio de 3.29, que es el que he obtenido al aplicar Pitágoras con estos dos catetos y obtener esta hipotenusa, corta el círculo al eje X en dos puntos. En el primer punto lo corta a los 0.96. ¿Cómo pueden comprobar eso? Si hacen la diferencia entre el centro, que es 4.25, menos 3.29. 0.96, que corresponde a la inercia mínima. Y 4.25 más el radio, que sería 3.29, y corresponde a la inercia máxima. Entonces, para encontrar los momentos principales de inercia máxima y mínima pueden utilizar el círculo de Moore o pueden utilizar esta expresión. Miren que llegamos a los mismos resultados.